Hay ciertos poderes que tratan de curar, tratan de cuidar la enfermedad en vez de cuidar la salud. ¿Por qué? Porque es más rentable, se perpetúa ese enfermo que está continuamente tomando pastillas. En este tema hemos aprendido mucho. Nosotros trajimos en su día a Teresa Forcades, la monja benedictina, para hablar, denunciar de aquella vacuna, no sé si os acordáis, que nos querían poner a todos, que era la vacuna de la gripe A. Y nos decían todos los medios oficiales, nos decían pandemia, o sea, no epidemia, pandemia, nos morimos todos, hay que vacunarse, cuando realmente era mentira, ¿no? Bueno, gracias a Teresa Forcades y algunas otras personas que tocamos el tema muy fuerte y que tuvimos nuestras resistencias, pues conseguimos que la población en un 90% no se vacunara, con lo cual yo creo que ya tenemos un trocito de cielo ganado por ahí. Otro de los temas recurrentes que tocamos en Ciencia y Espíritu es una gran mentira que está causando mucho dolor y mucha muerte, y es el gran engaño que nos han contado con el tema del SIDA. Es un tema que además es un tema, digamos, peligroso de tratar, porque muchos ataques de los que hemos tenido como congreso ha sido cuando hemos querido revelar la verdad de esta información, porque obviamente hay muchísimo material, hay muchísimo, digamos, interés en que la gente se siga medicando tratando un virus que nunca se ha encontrado. Resulta que nunca han encontrado el virus del VIH, no se ha aislado, que es lo primero que hace la ciencia, no se ha fotografiado, uno se va a la enciclopedia y encuentra, pues todos los virus, son feos todos, el virus del todo, pero el del SIDA no lo encuentra, porque no existe. Entonces, si no existe un virus VIH, ¿de qué se está tratando la gente? Y sin embargo, esos tratamientos que cuestan tanto, bueno, ¿qué intereses no hay ahí metidos dentro de los pasillos del poder, como para hacer que esto no salga a la luz pública y los que nos atrevemos a tocarlo, que nos ataquen? Y uno de los paladines que está liderando este tema, con otras personas de Barcelona, Lluís Botinas, que lo hemos tenido varios congresos, lo pueden ustedes ver por vídeo, pues uno de los paladines está en Granada. Y él es maestro, está actualmente trabajando como maestro, es autor de varios libros, el libro El rapto de Igea, otra novela que acaba de editar, que se llama Cámara Oscura, y los libros que tanto los suyos como los de Fran pueden además verlos arriba, que Fran Rebollar también estará arriba con sus con el material suyo y con el de Jesús. Les dejo a todos ustedes con Jesús García Blanca. Hola a todos. La intervención se llama, como podéis ver ahí en la pantalla, VIH-Sida, poder global, ciencia dogmática, montaje criminal. Es posible que a algunos de vosotros o a muchos os parezca un poco dura el título que le he dado a la charla. Pero estoy seguro que la mayoría dentro de un rato va a pensar que me he quedado corto. Bueno, acaban de mencionar a Reich y quiero empezar con una frase suya que me parecía una declaración de principio, ¿no? Ser sincero y honesto es un peligro social. No es mía, es de Reich, a quien yo admiro muchísimo porque abrió muchas puertas a muchos campos de investigación, y entre ellos el campo de la salud, por supuesto. Pero esto se puede aplicar, esta frase la podemos aplicar a cualquier campo de la vida, a cualquier terreno en el que nos movamos. Quien sea honesto y por lo tanto diga la verdad, automáticamente es blanco de todo tipo de ataques por parte de los poderes establecidos que quieren seguir mandando, lógicamente. Ahora vamos a entrar en esto. Mirad, yo la charla la voy a dividir en 4 partes. Primero vamos a hablar de poder, porque este problema del SIDA
como tantos otros problemas médicos, es un problema fundamentalmente de poder. Después vamos a hablar de ciencia, que es el elemento fundamental que en la modernidad sostiene el poder. Y después vamos a entrar en el tema concreto del SIDA, que nos va a servir como un ejemplo, pero que vais a ver rápidamente que podemos aplicarlo a muchas otras enfermedades o a muchos otros problemas de salud. Y luego abrimos un pequeño debate que si tenemos tiempo podemos hacerlo aquí mismo. Si no hubiera demasiado tiempo, pues yo voy a estar en la mesa cuando acabe aquí, me voy a la mesa donde tengo mis libros y atiendo a todo aquel que quiera, y además tengo un blog que tenéis la dirección en la carpeta que os han dado, y yo me comprometo a contestar a todo aquel que quiera entrar en el blog, hacerme preguntas, sugerencias, críticas, etc. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces con el primer punto para situarlo en un contexto amplio. El poder. Fijaros bien, vamos a hablar de poder global. Desde mi punto de vista, en este momento vivimos en una dictadura global que abarca todo el planeta. Y que no es una dictadura política, es algo más complejo. Y luego vamos a hablar de mecanismos de poder en el terreno de la salud y la enfermedad, que es uno de los terrenos donde se aplican y es el que yo he investigado. Bueno, aquí tenemos a otro de mis maestros, Agustín García Calvo, que dice: no hay forma de poder sobre la gente que pueda ejercerse si no es a través de la mentira. Es decir, la mentira es un elemento fundamental para ejercer el poder. Y junto con la mentira, lo veremos luego, el terror. Aquí tenemos un esquema muy sencillito. Sé que, bueno, le falta un poco de sutilidad, ya sé que, pero para que todos nos entendamos creo que lo vamos a ver muy bien. El mundo se divide en dos clases de personas. Los que mandan, que son una minoría privilegiada y que tienen un objetivo fundamental, que es seguir mandando. Y luego están los demás, que somos la mayoría. Lo que ocurre es que los demás a su vez se dividen en dos grupos fundamentales. Un grupo es el grupo de los que obedecen, que son una mayoría, que son una mayoría inculta, la mayor parte de las veces inconsciente, apolítica, pasiva, egoísta, podríamos seguir añadiendo calificativos, en mayor o menor medida. Y luego hay una minoría, que es la minoría que no obedece, es decir, los que se rebelan, esos que se ganan ese peligro social del que hablaba Ray, ¿no? Esos que se ganan los ataques de los que mandan. Y hay dos estrategias fundamentales que estáis viendo ahí, que el poder utiliza con la mayoría de la gente. Para los que obedecen basta con la manipulación, medios de comunicación de masa, etc. Se van adaptando a los tiempos. Según la época histórica a la que nos vayamos, encontraremos distintas tácticas. Y con los que se rebelan, pues hay unos mecanismos de represión que pueden variar dependiendo del grado de rebelión, del peligro que constituyan. Hay gente que simplemente basta con apartarla, silenciarla, no hacerle caso. A otra gente hay que atacarla directamente, incluso poniendo en peligro su vida en casos extremos. Así es como funciona, digamos, a nivel global la división entre minoría privilegiada, mayoría. Entrando un poquito más en detalle, ahí tenéis un esquema de cómo es el poder global en el planeta. Hay una serie de familias, las más conocidas, os las he puesto ahí, los Rockefeller, Morgan y Warburg, que controlan la banca mundial y controlan la Reserva Federal, que es donde está el depósito central de lo que yo aquí voy a llamar el imperio. El imperio no es más que una denominación para hablar de la dictadura que hay a nivel planetario. No confundamos, lo digo ya de antemano porque hay gente que a lo mejor identifica el imperio con los Estados Unidos. Yo no quiero identificar el imperio con los Estados Unidos. Los Estados Unidos son una parte de ese imperio, una parte fundamental que cumple un papel, pero el imperio va más allá de los Estados Unidos. Bueno, hay una serie de fundaciones y corporaciones y bancos, por supuesto, que a través de una serie de instituciones que se han ido creando durante el siglo XX controlan todo el poder en el mundo. Ahí he puesto las más importantes: el Real Instituto de Asuntos Internacionales, el Consejo de Relaciones Exteriores,
el Club Bilderberg, que quizás sea más conocido porque, aunque hasta ahora era algo un poco más en secreto, se ha ido destapando gracias a esta gente que se revela y que empieza a contar la verdad, y la Comisión Trilateral, que abarca el Club Bilderberg y otras zonas del mundo, como Japón. Estas instituciones controlan el poder a través de la ONU, que es la institución que, incluso a nivel público, agrupa a todas las naciones del mundo y está controlada por estas familias y estas instituciones. La ONU, a su vez, controla el Banco Mundial, que es como digamos, las finanzas del planeta, y el Banco Mundial utiliza una institución que se llama Fondo Monetario Internacional, que es como el cobrador del Banco Mundial, que es el que va pasando y cobrando, ¿no?, por todos los países. Y luego, bueno, se aprueban una serie de acuerdos, hay uno muy importante que es el GATT, pero se han aprobado muchos acuerdos, ¿no? Bien, entramos ahora en lo que yo llamo el modelo médico hegemónico, es decir, el modelo médico que ha triunfado en los tiempos modernos y que ahora mismo impone sus criterios a la mayoría del planeta, con excepciones, ¿eh? Ya digo que estoy esquematizando porque en una hora no puedo entrar en detalle, ¿eh? Os he hecho este cuadrito que yo creo que explica muy bien cómo nació este modelo médico, cómo ha evolucionado y cómo se ha consolidado en los tiempos en que vivimos, provocando una crisis brutal en todo el planeta, una crisis de salud, pero no solo de salud, también de ecología. Se puede englobar todo en lo mismo, porque la ecología sería la salud del planeta, con lo cual cuando hablamos de salud, o al menos cuando yo hable aquí de salud, estoy hablando de los problemas de salud de la gente y de los problemas de salud del planeta, que sería la ecología, y que son problemas que están interrelacionados. El modelo médico que ahora mismo conocemos, y que es el que ejerce el poder en el ámbito de la salud y la enfermedad, nació en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, con el siglo de las luces, ¿eh? Ahí surge una ideología que es la Ilustración. Aparecen unos autores que empiezan a distinguir entre lo físico y lo mental, ¿eh? Y empiezan a romper al ser humano en pedazos, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es donde surge por primera vez la autoridad médica, aparecen los hospitales, que es un lugar de encierro y de control, primero de los médicos, porque los propios médicos están también controlados. Primero se controlan a los médicos y luego los médicos controlan a los pacientes. Y eso va paralelo con un proceso económico que empieza con un colonialismo, una concentración de capital. De ese capital surgen grandes empresas, en nuestro terreno las grandes farmacéuticas, que luego van evolucionando y que terminan en lo que actualmente tenemos, que son las multinacionales de la farmacia. El modelo médico, ya digo, surge en la Revolución Francesa, y aparece un momento clave, que es con el que nos tenemos que quedar, un momento clave en la historia de la medicina, que es la aparición y triunfo de la teoría microbiana de la enfermedad. A partir de ese momento la medicina tira por un camino y abandona otro camino, y es muy importante porque esto tiene unas consecuencias, como luego vamos a ir viendo, y el SIDA es una de esas consecuencias, la más visible, porque en esos 100 años, 120 años de ese error que fue culpar a los microbios de las enfermedades, desató una guerra contra los microbios, y esa guerra contra los microbios ha terminado siendo una guerra autodestructiva. ¿Por qué? Porque lo que Pasteur y compañía consideraron enemigos, no solo no son enemigos, sino que además forman parte de nosotros. Los microbios no es ya que vivan dentro de nosotros, sino que además cumplen en nuestro organismo funciones vitales. Sin ir más lejos, todos sabemos que la digestión la realizan unos microbios en nuestro estómago, pero es que hay procesos mucho más complejos y más vitales que realizan los microbios. Por ejemplo, dirigir el crecimiento de un feto. Y la investigación en biología va avanzando cada vez más y nos vamos enterando cada vez más de la importancia que tienen bacterias, virus y todo tipo de microorganismos en el desarrollo de la vida y en el mantenimiento de la vida. Y además, los microbios están en el origen de la vida, de tal manera que nuestras células son una especie de cooperativa vital formada por antiguos microbios, por antiguas bacterias que han ido evolucionando. Y que esas bacterias, esos microbios, continúan dentro de nuestras células cumpliendo funciones importantísimas. Ahora mismo
en cada célula, en cada una de nuestras células hay miles o decenas de miles de mitocondrias, una antigua bacteria que actualmente cumple la función de aportar la energía vital que necesitamos. Fijaros si es importante, la mitocondria es el generador de energía de la célula, pero al mismo tiempo es una antigua bacteria, tiene la estructura de una bacteria. Entonces podemos ya relacionar la guerra contra los microbios. Básicamente desató una oleada de tratamientos, llamados tratamientos, que eran fármacos para matar esos microbios. Todos conocemos, bueno, ahora son antivirales, primero desarrollaron las penicilinas y luego fueron, cuando las penicilinas empezaron a actuar, empezaron a desarrollar resistencia en los microbios, y a partir de ahí empezaron a desarrollar otro tipo de antibióticos más potentes. Esto ha sido una carrera en la que cada vez se ha ido desarrollando antibióticos más potentes. Los primeros antibióticos actuaban en el exterior de la célula, pero a partir de 1930 empiezan a utilizar unos antibióticos que entran dentro de la célula. Puesto que la misión del antibiótico es matar bacterias y las mitocondrias celulares son antiguas bacterias, los antibióticos dañan y matan las mitocondrias celulares, con lo cual están dañando la función energética fundamental de la vida, entre otras, porque las mitocondrias también cumplen una función más compleja, coordinándose con el ADN del núcleo. Con esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué consecuencias estamos viendo? Que 150 años de fumigación antibiótica, una generación tras otra, ha ido dañando las mitocondrias celulares de varias generaciones de seres humanos. Y ese daño se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y lógicamente esto no ocurre sin consecuencias. Esto ha tenido unas consecuencias muy graves, que han sido la aparición de numerosas enfermedades o de problemas de salud que la medicina no sabe explicar, no puede curar y no sabe cómo enfocar. El SIDA pertenece, lo que se llama SIDA, pertenece a estas consecuencias biológicas que ha tenido la fumigación antibiótica, las vacunas y otros tratamientos contra los microorganismos. Bueno, esto que tenéis aquí y que yo llamo el dispositivo sanitario imperial, suena un poco así grandilocuente, pero es eso. Es un poco la sanidad a nivel mundial. Físicamente está en Estados Unidos, ¿veis? Aquí entramos en Estados Unidos. Es decir, el dispositivo sanitario de los Estados Unidos, la sanidad estadounidense, en la práctica es la sanidad del planeta. ¿Por qué? Porque ellos son los que marcan las directrices a seguir en todos los sistemas sanitarios occidentales. Ahora vamos a ver cómo consiguen esto. Esto es un esquema de cómo funciona el dispositivo sanitario. El dispositivo sanitario, que sepáis, la sanidad norteamericana nació dentro del ejército de los Estados Unidos. Es una sanidad totalmente militarizada. Los altos cargos de la sanidad norteamericana tienen grados militares. El cirujano general, por ejemplo, es un capitán general o un teniente general, es decir, son cargos militares. Entonces tenemos el Departamento de Salud, que tiene 11 agencias y una Secretaría de Salud. Y esas 11 agencias hay 3 muy importantes de esas 11. Una es la FDA, que es como la policía sanitaria, es la que autoriza que se pueda comercializar un medicamento o un alimento, etc. FDA es Food and Drugs Administration, administración de drogas y alimentos. Luego están los NIH, Institutos de Salud, que es, digamos, donde se realiza toda la investigación. Hay un instituto para el cáncer, un instituto para el SIDA, un instituto para las enfermedades cardiovasculares, es decir, eso está dividido en muchas ramas, que es donde se hace la investigación. Y luego están los CDC, que os lo he marcado porque tienen un papel fundamental en el problema que vamos a tratar. Dicho pronto y rápido, los CDC son los que construyeron el SIDA. Son los que inventaron el SIDA. Son los que han montado este montaje criminal. Los CDC, vamos a ver ahora un poquito cómo es su estructura y cómo han evolucionado, porque es importante para comprender cómo ha triunfado este montaje tan tremendo.
pero funcionan a través de una serie de secciones y a su vez tienen relaciones con más de 100 países. Los CDC crearon un cuerpo especial que es el ACE, que es algo así como la CIA de la salud, Servicio de Inteligencia de Epidemias. Ellos mismos se llaman así, detectives sanitarios. Y esos detectives están formados de una forma especial en epidemiología, en enfermedades contagiosas, volvemos al dogma fundamental de la medicina, la teoría microbiana, y se ponen en movimiento cada vez que surge una epidemia. En teoría, ellos se ponen en movimiento cuando surge una epidemia, pero claro, su trabajo depende de las epidemias. Entonces, cuando no surge ninguna epidemia, la hacen surgir. Ahora vamos a ver cómo han actuado a lo largo de la historia. Lo importante aquí es saber que estos detectives, que son miles, están incrustados, como cuando los periodistas de Irak venían incrustados en el ejército, estos están incrustados en todos los dispositivos de poder del gobierno de Estados Unidos. No solo en el Ministerio de Sanidad, bueno, allí no se llama ministerio, no solo en sanidad, sino en puestos claves de toda la administración. Y además, en puestos claves de los medios de comunicación, periodistas sanitarios, jefes de sección que tienen que dar las noticias relacionadas con la medicina y la salud. Y además, están incrustados en distintos países, por supuesto en la ONU, pero además están en instituciones internacionales y en instituciones públicas y privadas de más de 100 países, entre ellos España. En España, para que nos situemos, la conexión con los CDC y con los detectives de salud es el Hospital Carlos III de Madrid. Allí es donde se forman los detectives de salud españoles y luego se integran en lugares claves de la administración sanitaria española y de las comunidades autónomas. Este entramado de poder os servirá para entender cómo se puede hacer que la gente crea una cosa. Vamos a ver unos datos, unos ejemplos. Aquí podríamos estar 3 horas poniendo ejemplos, pero voy a poner unos cuantos sobre la relación que hay entre el poder global y el modelo médico hegemónico. Fijaros bien, la industria farmacéutica financia la investigación pública. Esto yo creo que es Vox Populi, no creo que esté descubriendo nada. ¿Y quien paga manda? Claro. El 90% de la inversión se invierte en problemas de salud que afecta a un 10% de la población, es decir, a los países ricos. El 90% de los recursos van a investigar para los países que pueden comprar todos esos fármacos. Los CDC tienen un programa especial para condicionar ONG, es decir, tienen un programa en el que se dedican a financiar organizaciones no gubernamentales y por lo tanto a controlarlas. Y no estoy hablando de pequeñas asociaciones, estoy hablando por ejemplo de la Cruz Roja Americana. El ACE, es decir, los detectives sanitarios, tienen miles de agentes incrustados en instituciones y medios de comunicación, lo he explicado antes. El Banco Mundial y el FMI financian y controlan las principales ONGs. El Banco Mundial convocó a las principales ONGs del mundo hace 10 años y le puso las cosas claras. Nosotros os vamos a dar todo el dinero que queráis, pero para hacer lo que nosotros digamos. Los sobornos a médicos por parte de las farmacéuticas han sido denunciados ya por revistas prestigiosas, incluso las propias revistas médicas, como por ejemplo el JAMA, que es la Asociación Médica Americana, o el British Medical Journal, New England Journal of Medicine. Estas revistas, que son de las más importantes y las más prestigiosas del mundo, han denunciado los sobornos a médicos. Es decir, vende mi medicamento que te regalo un viaje con hotel de 5 estrellas. En fin, es conocido y no creo que con esto tampoco esté descubriendo, pero tenemos que ir sumando todos estos pequeños detalles. Innumerables altos cargos públicos tienen intereses en la industria farmacéutica, es decir, gente que tiene cargos públicos en Norteamérica y en otros países y forman parte, son accionistas o pertenecen a los consejos de administración de farmacéuticas. El 75% de los trabajos que se publican en revistas científicas están pagados por la industria. Claro, son los únicos que tienen dinero para pagar esto. Naturalmente la industria no te va a financiar un trabajo en el que tú demuestres que un fármaco es tóxico y tienes otro remedio no tóxico para solucionar ese problema. Este estudio no te lo van ni a financiar y si tú te lo financias no te lo van a publicar. Luego tenemos un problema que se ha convertido en estructural, que no es un problema puntual, que es que se falsifican datos de los estudios que salen en la revista científica. Hay también numerosos estudios publicados
donde se demuestra que los estudios que salen en la revista científica contienen falsificaciones y que quienes se encargan de autorizar lo que se publica y lo que no, que se llama el peer review, es decir, unos expertos que son los que deciden si un trabajo se publica o no se publica. Evidentemente estos expertos no están más allá de la humanidad, son seres humanos y responden a necesidades humanas y por lo tanto a vicios y a errores humanos. La FDA, que hemos dicho antes que es quien autoriza tratamientos y medicamentos, etcétera, tiene también gente a caballo con la propia industria farmacéutica a la que le tiene que autorizar luego esos tratamientos. Las donaciones de la industria farmacéutica entre 1980 y 2000 aumentaron un 900%. Fijaros la cifra, solo en esos 20 años, un 900%. Lógicamente esas donaciones, lo pongo entre comillas, porque no son donaciones desinteresadas precisamente. Y luego otra cosa muy importante es que solamente, según un estudio publicado en revistas científicas, solo el 13% de los fármacos nuevos que salen cada año mejoran los anteriores. Todos los demás, casi el 90%, para lo único que sirven es para seguir vendiendo. Porque son el mismo, que causan el mismo efecto, malo o bueno, eso ya entraríamos en otra dinámica, pero es el mismo fármaco, bueno, con una serie de marketing y tal para seguir vendiendo. Solo el 13% mejora lo anterior. Yo creo que estos ejemplos son suficientemente claros para ver las relaciones que hay entre ese poder global del que hemos hablado y el modelo médico que actualmente domina en el planeta. Vamos a entrar en otro tema muy importante, que es el tema de la ciencia. Dicho sintéticamente, la ciencia está actuando en el momento presente como una pseudo-religión. Y la medicina como una pseudociencia. Vamos a verlo. Aquí os traigo otra pequeña frase que creo que es suficientemente aclarativa, de Umberto Galimberti. Lo que mueve a la ciencia moderna, a la ciencia actual, no es la voluntad de saber, sino la voluntad de dominar. Esa es la tesis. Quiero que distingamos muy bien, y por eso pongo ahí, ciencia moderna occidental. Estamos ahora mismo en un congreso de ciencia y espíritu, yo lo relaciono muy fácilmente. En lo que llevamos de humanidad, y no sabemos lo que llevamos, desde luego no lo que dicen los libros de historia, ha habido una pérdida, una degeneración de todo el conocimiento, de tal manera que lo que tenemos actualmente, que llamamos ciencia, es en realidad una degeneración de las ciencias tradicionales, de las ciencias sagradas. La ciencia actual, sin entrar en mucho detalle porque no tendríamos tiempo, la ciencia actual solo puede conocer una mínima parte del mundo, que es la parte exclusivamente material, que se conoce a través de los sentidos. Esos son los límites de la ciencia y ahí tiene su campo de trabajo y es donde debería estar. El problema es que la ciencia pretende ser la única forma de conocimiento y por eso se convierte no en una religión, porque no es realmente, pero actúa como una religión. Yo soy la única que aporta el conocimiento. La única fuente de conocimiento, la ciencia. Desde ese punto de vista, la ciencia se ha transformado en un fundamentalismo científico, no un fundamentalismo religioso, ni un fundamentalismo político, un fundamentalismo científico. La ciencia moderna occidental, repito, no la ciencia en general, aunque claro, los científicos no ponen adjetivos porque para ellos es la única ciencia que hay. De tal manera que la ciencia es ahora mismo un discurso ideológico, es decir, es quien le presta el discurso a los que mandan. Esto es científicamente probado, todo el mundo callado, incluso en los anuncios de televisión, científicamente testado. Pues ya no hay más nada que hablar. Entonces, aunque no es una religión, actúa como una religión. Fijaros bien, este hombre, Auguste Comte, escribió un libro que se llamaba Catecismo Positivista. Él dijo, se acabaron todas las religiones. Ahora llega la religión que va a acabar con todas las religiones del mundo, la ciencia. Y ahí lo explica, en ese catecismo positivista, que no es una idea mía, es decir, él lo dijo así. La ciencia va a acabar con todas las religiones porque esto es un lío, cada uno cree en una religión y no nos podemos poner de acuerdo. Con la ciencia ya nos ponemos todos de acuerdo y se ha terminado el tema. Comte es el que inicia esta movida
que ha terminado en lo que tenemos ahora, en que la ciencia es un fundamentalismo. De manera que la Iglesia sería la comunidad científica actúa como la Iglesia en una religión, marcando lo que hay que creer. Las encíclicas de esta nueva religión serían las revistas científicas, que es donde se publica lo que hay que saber y lo que hay que creer en esta religión. Están también los herejes de la ciencia, que son los disidentes y críticos. Todo aquel que se enfrenta con una teoría científica se le trata como la Iglesia trataba a los herejes, sin utilizar la hoguera, pero bueno, metafóricamente se utiliza la hoguera. Y luego están también los extremistas, los inquisidores, lo que era la antigua Inquisición, que ahora está formada por unos individuos que ellos se llaman a sí mismos escépticos, pero que yo los llamo pseudoescépticos, porque no son realmente escépticos, son todo lo contrario de escépticos. Ellos son fundamentalistas científicos, y todo lo que se sale de la ciencia es una mentira, es un fraude, etc. Yo creo que muchos de los que estáis aquí los conoceréis, pero basta que entréis en internet y veréis que hay bastantes blogs de estos fundamentalistas que se dedican pues a criticar la ciencia paranormales, critican la medicina alternativa, critican cualquier teoría, por ejemplo, la que voy a exponer yo aquí sobre el tema SIDA, y además nos separan en insultos, en descalificaciones, todo vale. Sí, son fundamentalistas científicos que equivalen a los antiguos inquisidores. Y que afortunadamente no pueden quemar a nadie en la hoguera, porque si pudieran, no sé si lo harían, ¿no? ¿Por qué digo que la medicina es una pseudociencia? La medicina moderna, occidental, pretende ser científica, pero no cumple los criterios de la ciencia. Hace algún tiempo que Carl Sagan, que lo conoceréis por la serie aquella divulgativa Cosmos, él escribió un libro en el que explicó lo que él llamaba un kit para desenmascarar a los falsos científicos. Y entonces estableció esos 5 argumentos que tenéis ahí, que servían para ver si alguien estaba practicando una ciencia o una pseudociencia. Con lo que yo ya llevo dicho y con lo que sepáis vosotros, yo creo que es fácil ver que la medicina no cumple esos 5 criterios. Confirmación independiente, en absoluto. De todos modos, esto ahora, cuando entremos en el tema SIDA, vamos a ver cómo en el tema SIDA se ha violado los 5 criterios que veis ahí, uno por uno y de forma absolutamente flagrante. Ni se hacen confirmaciones independientes, ni se alienta el debate. Los argumentos de autoridad son los que valen. Premio Nobel de Medicina, eso es lo que mandan. Aquí no hay argumento, aquí es que lo dice fulanito, que es un científico prestigioso y por lo tanto llevará razón. La confrontación de hipótesis no existe en la medicina y los experimentos de control brillan por su ausencia. Ahora lo vamos a ver en detalle con el tema SIDA. Para mí, el arma clave que hay que utilizar para luchar contra este problema que estamos planteando y que es grave, es el pensamiento crítico. Ahí tenéis otra frase de otro de mis maestros, Tomás Ibáñez: atacar la razón científica es hoy una necesidad, no para acabar con el conocimiento científico, sino para romper su retórica de verdad. Es decir, no se trata de ir contra la ciencia, sino para acabar con esa exclusividad que la ciencia pretende de tener la verdad en su mano. Bien, vamos a entrar ya en el tema SIDA. Vamos a concretar, vamos a aplicar todo lo que he dicho, lo vamos a aplicar a un problema concreto que es el que mejor conozco porque es el que más he investigado. Empezamos con mi amigo Carlos Frabetti. Quien no está contra ellos está con ellos. Para mí es una declaración muy radical, lo reconozco, pero que para mí es fundamental. En determinados problemas no se puede andar con medias tintas. O estás contra ellos o estás con ellos. Y este problema para mí es lo suficientemente grave como para marcar ese radicalismo. En otros no, pero en este para mí sí. Estoy abierto a sugerencias y críticas. Bueno, veréis, este es el primer artículo que se publicó. Ahí tenéis el logo de los detectives de enfermedades. Fijaos que ellos mismos lo ponen en su logo, de Disease Detective. Los detectives de enfermedades, y ponen la huella, ¿no? Un toque policial en el logo. Bien, este artículo, que es de 1981, seguramente todos lo habréis oído, es el artículo en el que aparecen por primera vez 5 enfermos de una enfermedad que no se sabía cuál era y que fue el origen del SIDA. Este artículo aparece
en una especie de revistita semanal que editan los CDC, dando cuenta de sus actividades. ¿Bien? Veréis, ahí hay una descripción en un párrafo para cada uno de 5 homosexuales que habían muerto, según ellos, de una extraña enfermedad. Os he marcado en rojo unas letras que pone TMP SMX, ¿lo veis? Los 5 consumían ese producto es el Septrin. Es una mezcla de antibiótico y sulfonamida. Y es un producto con un potencial enorme de inmunodepresión. Bien, estas personas que además de tener una vida sexual muy activa, consumir drogas, los poppers, que son también inmunodepresores, además estaban siendo medicados con ese producto de una forma brutal. Me explico. Los antibióticos, todos sabemos que el médico te lo manda y te dice unos días y luego se suspende porque mire usted, esto no se puede abusar. En esta época corrió la consigna, los CDC, que son los que se encargan, de que los médicos debían administrar antibióticos a aquellos homosexuales que tuvieran posibilidad de tener enfermedades de tipo de transmisión sexual, administrar antibióticos de forma preventiva durante semanas y meses, con lo cual estaban sencillamente envenenando a estas personas. Cuando estas personas llegan a un límite y enferman y luego mueren, la explicación es muy sencilla: han muerto a causa de esos tóxicos que han tomado. Pero esto les sirvió a los CDC para montarse una epidemia. ¿Por qué? Vamos a ver. Los CDC se crearon en 1946. Entonces tenían un presupuesto de 10 millones de dólares y unos 400 empleados. En el 49 dijeron que se iba a producir un ataque biológico y que había que ponerse en marcha. Se destinó un montón de dinero a luchar contra ese supuesto ataque biológico, pero no hubo tal ataque biológico y perdieron credibilidad. En el año 51, para montárselo mejor, para paliar esto, los CDC crearon los EIS, los detectives, que los vamos a crear un cuerpo especial para buscar epidemias. Y en el 57 intentan montar la primera epidemia de gripe. Otro montón de dinero, vacunaciones, etc. No hay epidemia de gripe. Nuevo palo para la credibilidad de los CDC. En el 76 vuelven a intentar montar otra epidemia de gripe. Como veis, esto de la gripe A no empieza hace unos años, sino que tiene ya sus buenos años. Se vacunó a 50 millones de norteamericanos y hubo 1000 casos de parálisis cerebral a causa de la vacuna y decenas de muertos. Como podréis comprender, los CDC pegaron un batacazo. La Casa Blanca se planteó hacer un recorte brutal del presupuesto de los CDC. Y justamente entonces aparece ese artículo que hemos visto antes. Y los EIS crean un grupo de trabajo especializado en buscar más enfermos que tuvieran las características de esos 5 homosexuales. Se ponen en marcha por todo el país, contactan con todos los hospitales y hacen una recogida de toda la gente que pudiera más o menos entrar en esa situación. Y poco a poco empiezan a aparecer casos. Se pone en marcha la epidemia y ya se dice que era una pandemia, que iba a morir muchísima gente y que iba a ser algo súper contagioso. Están buscando ya el virus. El presupuesto de los CDC ahora mismo es de 2,4 mil millones de dólares y tiene 150.000 empleados en 50 países del mundo. Es decir, el montaje SIDA les ha venido magníficamente. Los socios de los CDC son estos que os pongo ayuda, porque tenéis a la ONU, el Banco Mundial, la ONU, ya han salido antes en el esquema, y además está la Fundación Carter y la Fundación Gay, el Rotary International y por supuesto Rockefeller. Fijaros bien, presupuestos de los CDC del año 2010. El 82% es para el SIDA. Aquí lo tenéis en el dibujito. Global AIDS, 82%. Los demás programas de salud, el resto. Es decir, que de 2,4 mil millones de fondos federales destinados a programas de salud, los CDC destinan el 82% al tema SIDA. Estamos hablando solo de dinero destinado a programas de salud. Luego hay que añadir todo el dinero que mueven los investigadores, los cargos públicos, es decir, ahí hay una millonada brutal.
claro que no había aparecido ninguna enfermedad nueva. Es una creación de los CDC por una razón. Hay muchos motivos para crear el SIDA. Uno de ellos, es que los CDC necesitaban una epidemia. Vamos a ver, esto se lanzó desde el principio, se dijo que esto iba a ser una pandemia. Fijaros bien lo que dijeron en el año 99, no ya en el 81. La Secretaría de Salud dijo: sin una intervención federal masiva no quedará nadie vivo. La agencia Reuters: de acuerdo con las estimaciones de la ONU, un keniano muere de SIDA cada 3 minutos. Eso supone que mueren 480 kenianos cada día, 175.000 al año, y 3 millones desde el año 81 debían de haber muerto si fuera esto verdad. Pero es que además la UNAIDS, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga del tema SIDA, dijo: 24,5 millones de personas viven con el VIH o el SIDA en África subsahariana. Solo en 1999 han muerto 2,8 millones en África. Esto es lo que se decía y lo que salía en todos los medios de comunicación. Antes dijimos, el poder funciona a través de la mentira y a través del terror. El terror estaba servido en los medios de comunicación. Vamos a ver cuál es la realidad. La realidad es que la OMS edita esto que veis aquí, que es una especie de recuento de la gente que va muriendo en el mundo de SIDA. Fijaros bien lo que decía para África en el año 99. 794.444 casos, no muertos. Se decía en la anterior, hemos visto millones de personas muertas. La realidad es que había 794.000 casos no muertos, en toda África. Y eso según los datos de la propia OMS. Naturalmente que estos datos son estimativos. Es decir, utilizan una serie de trampas en las estadísticas. Las cifras que se dan no son las de cada año, sino que cada año acumulan las del año anterior, por lo cual siempre crece la epidemia. Basta que haya uno para que haya crecido. Los casos que se dan son casos estimados, no casos registrados. Porque dijeron, bueno, tenemos registrados 10 casos, pero calculamos que puede haber un par de ellos más. Vamos a decir 12. Pero es que después dijeron, no, serán un 30% más, no, serán un 50% más, no, serán... Actualmente, cuando dan una cifra, el 97% son casos estimados. Todo lo demás se lo registran, solo un 3%. Y con eso lanzan la campaña de terror. Otra trampa es utilizar para la definición de SIDA las enfermedades que son endémicas en cada lugar. El SIDA no es lo mismo en Occidente que en África. En África el SIDA es lo que tenéis ahí: diarrea, fiebre y pérdida de peso. En África, cualquier persona que tenga esos 3 problemas, o ni siquiera los 3, automáticamente tiene el diagnóstico de SIDA. No se hacen test, no hay dinero. O sea, que esos 700.000 casos que antes hemos visto no se han hecho con test, se han hecho porque esas personas acudían a los centros de salud con diarrea, con pérdida de peso, en África. Han transformado los problemas de salud que hay en África, endémicos, dicho sea de paso, causados por Occidente, por el colonialismo, por el imperialismo, y además le han dado una vuelta de tuerca. Ahora esos problemas resulta que son el SIDA. ¿Qué ocurre? Que cuando un médico, pobrecito médico de Médicos Sin Fronteras, con toda su buena voluntad allí en plena selva atendiendo a los enfermos, tiene allí unos enfermos, si él dice que tiene 30 casos de malaria, no le hacen ni caso, no le envían nada. Si dice que tiene 30 casos de SIDA, como el 82% del dinero es para SIDA, le mandan todo tipo de equipamiento. Entonces los propios médicos están reportando casos de SIDA para que le atiendan, porque si reportan casos de malaria, de fiebre, etcétera, no le atienden. El problema de salud que tiene la persona es el mismo, simplemente la definición. Porque claro, aquí en Occidente no se dice que se tenga SIDA por diarrea, no. Aquí hay otros problemas de salud que son los que corresponden a la definición de SIDA. Y aquí, los CDC, que son los que definen lo que es el SIDA, en el año 81 dijeron que eran 2 enfermedades. En el año 83 lo ampliaron a 12. En el año 85 a 18.
en el año 87 a 26 y en el año 93 a 30. Es decir, si miramos las estadísticas y miramos estos años, veréis que cada uno de estos años hay un subidón de casos. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que tuvieran tuberculosis, por ejemplo, cuando la tuberculosis entró en la lista del SIDA, todo aquel que tuviera tuberculosis y diera positivo al test se convertía en enfermo de SIDA automáticamente. Con lo cual las estadísticas en estos años hay escalones. Especialmente en el año 93, porque en el año 93, además de enfermedades nuevas, se añadió otro truco más, que es ya la carambola. Solo que este truco solo lo han empleado de momento en Estados Unidos, que es que todas aquellas personas que se le haga un recuento de defensa, después hablaremos de esto, y de por debajo de una determinada cantidad, automáticamente enfermo de SIDA, aunque no tenga ningún problema de salud. En ese año, 60.000 norteamericanos se convirtieron en enfermos de SIDA automáticamente por este criterio, que quien lo da son los CDC. Bien, no hay ni ha habido nunca una epidemia de SIDA. Son trucos estadísticos. Aquí tenéis un virus de verdad, vamos a ir un poquito rápido, con los criterios que son necesarios para decir que uno ha aislado un virus. Hay que aislar el virus totalmente purificando el cultivo, hay que extraer la información genética y las proteínas del virus, hay que presentar fotografías del virus aislado y hay que describirlo todo en un artículo científico. Este es el doctor Lanka, que es de donde yo he cogido esos criterios, que es descubridor de un virus, el S-virus, en una alga marina. Y este es el artículo que publicó el doctor Montañer cuando dijo que había aislado el SIDA. Dijo, el papel de este virus en la etiología del SIDA deberá ser determinado. No dijo que fuera el virus del SIDA. En el año 97, Montañer concedió una entrevista en el Instituto Pasteur. Y cuando el periodista le preguntó si habían purificado los cultivos, él dijo, le repito, no purificamos. Es decir, no purificar los cultivos, que es condición indispensable para aislar un virus. Por lo tanto, lo que está muy claro es que Montañer no había aislado ningún virus. Este es el artículo de Gallo. Gallo hizo algo aún peor que Montañer. Montañer al menos dijo, no sabemos si este virus será el culpable. El borrador que estáis viendo en negro es el borrador que escribió el jefe de laboratorio de Robert Gallo, que fue el que hizo los experimentos para aislar el VIH. Y él dijo, a pesar de los intensos esfuerzos, el agente causal del SIDA no ha sido aún identificado. Montañer tachó esto y en el artículo que publicó en la revista ya no aparecía esta frase y utilizaba en el título la palabra aislamiento. Gallo, gracias. Es decir, que Montañer se curó en salud, pero Gallo fue más allá. Gallo tachó y dijo literalmente, es decir, cometió un fraude científico de primera regla. Esta es una carta que le dirige el jefe de laboratorio de los CDC a Gallo, cuando Gallo le mandó la muestra para que hicieran la fotografía del virus. Y el jefe de laboratorio le dice, las partículas en la micrografía son restos de una célula degenerada. Es decir, no hay ningún virus. Por lo tanto, Gallo no había aislado ningún virus tampoco. Aquí tenéis una fotografía de vesículas, que son componentes celulares, que como veis se parece bastante a lo que dicen que es el VIH. Vamos a ir rapidito. Aquí tenéis una vesícula saliendo de una célula exactamente igual a como lo hace el supuesto VIH. Lo que tenéis a la izquierda es el VIH, lo que tenéis a la derecha es componentes celulares. En realidad son ambos componentes celulares. Lo que está a la izquierda es lo que dicen ellos que es el VIH, que en realidad es un componente celular. ¿Podríais distinguirlo? Uno es el VIH y otro... Bueno, pues el de arriba es material celular y el de abajo dicen que es el VIH. Como veis, es indistinguible a simple vista. Si no tenemos VIH, no tenemos proteínas. Y si no tenemos proteínas, no podemos fabricar test. Esto quiere decir que toda la gente que ha sido testada en todo el planeta ha sido falsamente diagnosticada como seropositivo. Este es un prospecto de uno de los fabricantes de test, donde dice literalmente, actualmente no hay patrón moro reconocido para establecer presencia o ausencia de anticuerpos de VIH en sangre humana. Con este test se está testando a miles de personas, a millones. Y por supuesto es dinero que ingresa tanto los laboratorios como Gallo y Montañer, que se repartieron la patente de estos test.
Estos son 19 resultados distintos de la misma sangre. A simple vista ya estáis viendo la catástrofe que significan estos test. Ni uno se parece. Deberían de ser iguales porque es la misma sangre. Montañer dijo que no habían purificado. Claro, si no habían purificado no puede haber validez de los test. Pero es que además, Gallo entregó las proteínas, las supuestas proteínas del VIH a las multinacionales para que fabricaran los test antes de hacer los experimentos en los que descubrió el VIH. Los entregó. El 29 de febrero él entregó a las multinacionales las proteínas del VIH y los experimentos se hicieron entre enero y febrero. Ya antes de aislar el VIH ya entregó las supuestas proteínas. Los test no sirven como diagnóstico. Todos los seropositivos son falsos positivos. Pero es que además, si no hay VIH, no hay posibilidad de tratamiento antiviral. Esto es una etiqueta del AZT. El AZT es un puro veneno que produce varias de las enfermedades que estáis viendo ahí abajo y que muchas coinciden con los síntomas del SIDA. Miopatías, demencia, encefalopatías, malformaciones, anemia, tumores, inmunodeficiencia. Y luego los tratamientos siguientes al AZT, los nuevos tratamientos, fallos hepáticos y renales, cólicos renales, neumonía, depresión. Las miopatías, para que lo sepáis, es el daño a las mitocondrias. Estos son artículos científicos donde se documenta, publicados en revistas totalmente oficiales, donde se documentan los daños que produce el AZT principalmente a las mitocondrias. Ahí tenéis que es un exterminador de cadenas de ADN, que es un potente inhibidor de la homeopoiesis, es decir, de la construcción de nuevas células. Por eso la gente muere consumida cuando toma AZT. Lo que ocurre es que afortunadamente se fueron reduciendo las dosis de AZT, con lo cual se ha dado la impresión de que la gente va mejorando. Lo que ha ocurrido es que se les está envenenando con dosis menores, con lo cual se ha producido una impresión de que en los últimos 20 años la gente ha ido mejorando. Bien, esto lo hemos dicho ya, que el AZT y otros tratamientos destruyen las mitocondrias y además intervienen en la información genética. Ya se han producido monstruos humanos, niños con varios, con más de 5 dedos, malformaciones genéticas de todo tipo a causa de tratamientos de este tipo. Aquí tenéis la guía Black Box, que por si no lo sabéis, es la guía que editan los CDC con los medicamentos que ponen en peligro la vida. Ese listado que está ahí son todos antivirales contra el VIH. O sea, los propios CDC lo reconocen. Y luego tenemos la clave fundamental. Todos los supervivientes a largo plazo del VIH han evitado los antivirales. Es decir, está documentado que aquellas personas que no han tomado antivirales son las que están vivas. Un poquito el tiempo, termino muy rápido porque quizás os estéis preguntando de qué muere la gente. Quizás digo porque ya hemos dado algunas pistas. Y por un lado la gente está muriendo de toda esa acumulación de daño que acabo antes de explicar, de 150 años de envenenamiento. La gente está muriendo de eso y precisamente una de las funciones del SIDA ha sido tapar ese error de la medicina. La gente se nos está muriendo, vamos a echarle la culpa a un virus. Porque todo el mundo se lo va a creer, porque la teoría microbiana está metida en las mentes de todo el mundo. Si culpamos a un virus no hay problema, todo el mundo se lo va a creer. Y luego el montaje SIDA ha empezado a causar muerte a nivel físico, porque son tóxicos, pero también a nivel psicoemocional. Baja el médico, te dice, tienes el SIDA, te vas a morir, y te programas para morir. Y todo a tu alrededor se programa para que mueras. Es complejo, pero está documentado también. Y esto implica que el SIDA no es un problema científico-médico, aunque sí hay problemas de salud por debajo que se pueden tratar de forma no agresiva y que está dando resultados con mucha gente. Afortunadamente hay algunos que superan esto con tratamientos no agresivos, pero para mí el SIDA es un dispositivo de poder. Bueno, Foucault es otro de mis autores, ya no queda tiempo para entrar en eso, y ahí tenéis un poco qué función está cumpliendo el SIDA en la sociedad. Oculta la catástrofe que el propio modelo médico ha originado. Se apoya en los dogmas del modelo médico, teoría de la infección, y además lo refuerza, porque todo el mundo está viendo que efectivamente los virus matan.
forma parte de una estrategia imperialista, es decir, es un mecanismo de poder como hemos visto antes. Sirve para controlar a grupos humanos, homosexuales, delincuentes, drogadictos, todos esos grupos humanos que estorban, el SIDA sirve para controlarlos. Se castiga a los marginados, es decir, los enfermos son los marginados. Se moviliza a los ingenuos, toda esta gente que quiere ayudar, ONG, Médicos Sin Fronteras, ya tienen algo que hacer. Venga, a África a ayudar a los negritos que se están muriendo de SIDA. Y de paso a vender los tratamientos que ya han envenenado a la gente en Occidente. Hay un control de la reproducción, no nos va a dar tiempo a entrar en esto, no nos va a dar tiempo. Pero es uno de los problemas más graves, que es el mecanismo de destrucción absoluta que está causando el SIDA en los niños y recién nacidos. No solo en el tercer mundo, pero como sabéis, a toda mujer embarazada se le hace el test, todas las que dan positivo con un test que no sirve, se le empieza a medicar y luego se le medica durante el parto y en el momento en que nace el bebé empieza a medicarse al bebé con estos tratamientos que impiden la división celular, que causan malformaciones y que son absolutamente tóxicos para los centros de energía de la célula. Es decir, se está asesinando literalmente a cientos de niños y en África incluso a miles. Bueno, tenía aquí un poco lo que la UNICEF, los programas de la UNICEF y los tratamientos que se le está dando a los niños. Y ya casi termino. Bueno, Montañer dijo: no purificamos, ha causado esta catástrofe, pero le dieron el premio Nobel. A un tío que ha dicho que no ha aislado el virus y que no sabe si es la causa del SIDA, pero le dan el premio Nobel por haber aislado el virus y por demostrar que es la causa del SIDA. Y además, con toda esta catástrofe que hay en marcha. Bueno, esto tampoco nos da tiempo. Experimentación de niños en orfanatos, que recuerda un poco los campos de concentración nazi, experimentación de vacunas con niños de 3 meses. Y quería terminar con esto, con la Declaración de Ginebra, que recoge los criterios de ética médica mundial, ¿no? Velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, aun bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. A estas alturas yo creo que no tengo casi ni que hacer ningún comentario sobre los códigos de ética médica. Afortunadamente, como dice Leonard Cohen, hay una grieta por la que siempre entra la luz y algunos estamos empeñados en abrir esa grieta.